cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Sí me gustaría también invitarte al canal Dime Cómo Te Amas, donde allí encontrarás situaciones similares a las que quizás estés atravesando por tu vida y también consejos para subir la autoestima. Y el canal Mensajes de tu Ser Interno, que también ese lo estoy llevando yo. Y ahí hay mensajitos que vienen de tu ser interno y que tienen que ver también con el amor y el desamor. Vas a ver que te van a gustar. Te van a gustar esos dos canales. Son bastante dinámicos y de verdad que tú puedes conseguir muchísimas respuestas allí. Vamos a ver, mi querido Cáncer. Entonces, ¿qué se presenta para ti? ¿A quién le estoy leyendo yo? ¿A quién le voy a leer yo en este momento? Vamos a ver. Vamos a tener tú y yo, como quien dice, una conversación. ¿Ok? Vamos a hablar. Vamos a ver qué hay para ti. ¿Qué se presenta? ¿Qué tengo que decirte? ¿A quién voy a leerle? Del pasado, presente, futuro, amor, desamor, con esa personita especial. Vamos a ver qué hay. Empiezo contigo. Voy a lanzar primero que nada todas las cartas y luego vamos a ir conversando. ¿De acuerdo? Estoy toda como despeinada acá. Ok, vamos a empezar entonces. Voy a ir sacando la carta. Tenemos el colgado invertido para ti. Estamos con la estrella en tu pensamiento. Tenemos, el papa invertido en tu corazón. Y tenemos el sol como carta de, digamos, de actuación. Y el corte de carta vendría siendo el diablo. Vamos a ver para esa persona de una vez, porque ya así la vamos a ir como que analizando un poco más a fondo. ¿De acuerdo? Yo siempre las leo de la manera en que vayan saliendo, pero esta vez las quiero hacer así, todas lanzadas de una vez sobre la mesa. Esta otra persona tiene muchas dudas. Esa es su carta, digamos, que lo que emana, esa energía que emana a la situación o a la relación. Su pensamiento no tiene aún decisiones. Está la carta de los enamorados invertida. En su corazón, el mundo, si se quiere. Son dos cartas, dos arcanos mayores importantes, digamos. Y como carta de actuación, vamos a ver, es la justicia invertida. Mira, yo voy diciéndote acá y como corte de carta tenemos acá la temperanza o la paciencia, si se quiere. Mira, yo te voy a decir una cosa aquí. Tú estás, como quien dice, en un momento en que no quieres, estás como bloqueado o bloqueada ahorita en este momento. Tú tienes tus esperanzas de que algo bueno pase en tu vida. Ya estoy sintiendo que ya el pasado como que ya está quedando muy atrás. Cáncer, yo no te estoy viendo acá que tú estés como esperando algo de ese pasado. Todo lo contrario. Al contrario, estás bloqueándote mucho y estás cerrando ese corazón para esa persona del pasado. Lo que estoy viendo acá es que como que está llegando a tu vida, digamos, algo nuevo. Como que ahora sí quieres ir hacia el futuro, pase lo que pase y ya, se acabó lo que se daba. Ya no hay más nada que dar. Ya veo que definitivamente quizás ni quieras hablarle a esa persona. De verdad, no quieres más nada con ella. Se portó mal, se portó realmente mal esa persona. Y definitivamente ya tú no quieres más nada con esa persona. Por otro lado, esa persona tiene un mar de dudas, está metido en una ciénaga. Muchas dudas. Y su corazón le dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible que me haya pasado esto? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Pero ¿sabes una cosa? Es que también esta persona está súper chocada porque te ve que vas a estar saliendo con alguien. Aquí estoy viendo a alguien que sale contigo. Mira, se me caen dos cartas. Estas dos cartas son el amante. Fíjate, yo diciéndote eso y saliéndote eso otra vez. Y mira que sí que te digo que esta persona se va a sentir como que... Mira lo que esta persona va a pensar. Esta persona
estás saliendo tú con alguien o vas a salir tú con alguien y va a pensar que es que tú no lo quisiste lo suficiente, que por eso estás saliendo con alguien. O sea, que esta persona como que piensa que tú ibas a estar toda la vida, nada más rindiéndole pleitesía. ¿Qué te parece? Vaya, esta persona está inconsolable. Sí, señor. Porque sabes que creía que le ibas a perdonar. Creía. Tú estuviste tan enganchado o tan enganchada. Ahí que te pongo la carta esta. De esa relación. Y de verdad que creías que te ibas a morir. Si esa persona quizás te dejaba o terminaban. Y ahora que se terminó la relación te das cuenta que siempre no. Te das cuenta que hay otros amaneceres, hay otras cosas que ver. Quizás a lo mejor tú creías que ese duelo iba a ser muy largo. Al contrario, pareciera ser que como que salió algo por allí que te está dando vida. Mira, el amante. Eso no quiere decir que sea tu amante, ¿de acuerdo? Es alguien que viene a tu vida, alguien de amor, pero no necesariamente como la palabra lo dice, amante. Entonces, está llegando a tu vida esa persona y ahora esta persona se está enterando de que sales con alguien y está que se revienta, se agarra los pelos, está inconsolable porque creía que le ibas a perdonar, pero no es así. No, señora, por ahí no es. Así que, ¿qué te puedo decir? Voy a ver qué otras cartitas hay acá de los ángeles. ¿Qué otra cosa te pueden estar diciendo los ángeles? Pero sí que te digo, mi querido Cáncer, ¿cómo te lo puedo explicar? Tú estás allí prácticamente como bloqueado o bloqueada, no quieres saber de nada, ya tú dijiste se acabó y se acabó. Esta persona quizás insiste y no le vas a aceptar. Esta persona creía que tú le ibas a perdonar y no lo vas a hacer por lo que estoy viendo. Pero se entera también de que llega alguien, que se entera de que hay alguien en tu vida. Y esa persona, ese ex, piensa que fuiste una persona falsa porque esperaba que tú le esperaras toda la vida. Eso es lo que pasa, que aquí esta persona está súper inconsolable porque creía una cosa y resulta que le salió otra. Aquí hay un no, o sea que para esa persona como que no hay nada. Que te mantengas bien positiva o positivo. Y aquí que le preguntes o le pidas ayudas a otros. Quizás como para pedir una opinión, algo así. No para más nada, no para tomar decisiones, ¿ok? Esas decisiones las tomas solamente tú y solamente tú. Entonces sí veo, mi querido y adorado Cáncer, que el problema es que está llegando esta cosita bella aquí. Está llegando alguien por allí. Y esa persona que está llegando te está haciendo y te está dando bastantes ilusiones. Y esta persona que está llegando también te está dando en tu mente muchísimas esperanzas. Muchas esperanzas. O sea que no es mal de morirse. No te moriste por esa decepción. No te moriste por ese abandono en caso tal de que esa persona haya sido la que te haya abandonado. No te moriste por eso. Todo lo contrario. Viene alguien en el justo momento que tenía que venir y ahora estás saliendo tú de una gran cantidad de cosas y estás viendo otra vez que el día se hace brillante, se hace luminoso, se hace bellísimo para ti, ¿de acuerdo? Y para esa otra persona sí es verdad que estamos bien mal. Sí, señor, se entera de que sales con alguien, está completamente inconsolable y esa persona juraba y perjuraba que tú le ibas a perdonar y ahora resulta que te busca, está tratando de darle fuerza a esa relación, a esa situación, pero no creo que consiga mucho. Algunos de ustedes quizás esperarán por ese resultado, otros al contrario siguen adelante y esperan un nuevo amanecer con esta otra persona que viene por allí en camino, muy romántica por cierto. Así que ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Cáncer, con esta lectura. Espero que lo que te haya resultado para ti provechoso, tómalo. Lo que te resuene, tómalo. Y lo que no, al reciclaje. Nos estamos viendo en un próximo video. Te quiero mucho. Bye bye.